Cuando hablamos de concurrencia y asincronía, es común escuchar el concepto de hilos, pero finalmente, ¿qué es un hilo? Podemos decir que es una ruta de ejecución dentro de un sistema operativo que le va a permitir proceder de manera individual o independientemente de otros. Cuando hablamos de un programa multi-hilos, nos referimos a que múltiples hilos, como el nombre lo indica, se ejecutan en un mismo proceso y comparten ese ambiente de ejecución. En C# es bastante sencillo declarar un hilo. Lo podemos hacer con la clase treat y le asignamos un nuevo hilo. ¿Qué pasa aquí? Vamos a requerir agregar una librería system.treating y ahora sí, aquí como parámetro requerimos pasar al hilo el método con el cual va a iniciar. En este caso vamos a hacer un método bastante sencillo que vamos a llamar imprime conteo. Este va a tener un ciclo for que va a ir de 100 hasta que i sea mayor o igual a 0 y va a ir disminuyendo. Dentro de este vamos a imprimir precisamente i. Este método es el que voy a llamar con el hilo. ¿Y qué pasa? Para iniciar nuestro hilo debemos utilizar el método start y un dato importante es que también podemos nombrar nuestros hilos para efectos de depuración. Por ejemplo, a este hilo le voy a colocar conteo y luego yo lo inicio. Mientras tanto, para ver cómo funcionan los hilos de manera más clara, voy a utilizar otro ciclo for, bastante similar al que teníamos, pero en este caso nada más voy a imprimir una X 100 veces y vamos a ejecutar nuestro programa. Y aquí en la consola vamos a poder observar que se imprimen las X y luego vamos a ver los números. Si ejecuto nuevamente, podemos ver cómo no siempre nos da el mismo resultado. Esto es precisamente por la sincronía de los hilos. Primero vemos los números y luego vemos las X y luego volvemos a encontrar números. Esto es porque ambas funcionan no necesariamente una después de otra, sino que a veces dependiendo de cómo suceda, va primero a ejecutarse un hilo y antes de que termine ya se ejecuta el otro. Esto es precisamente el concepto de asincronía. De hecho, aquí vale la pena aclarar que solo vemos que estamos creando un hilo, pero en realidad todos son hilos en esta cuestión. Por lo tanto, aquí hay un hilo principal que no se ve, es el que está imprimiendo esto, y también un hilo que es el que hemos creado, que imprime solamente el conteo o manda a llamar este método. Algo importante a considerar es que en realidad este mecanismo es simulado cuando es ejecutado por un equipo de un núcleo. En realidad este va a crear bloques para que cada uno ejecute un hilo. En cambio, en un equipo multiprocesador esto realmente está ocurriendo en paralelo. Para finalizar, si queremos conocer el nombre que tiene un hilo, podemos hacerlo con esta propiedad que es el currentThreadName. Entonces, aquí por ejemplo puedo colocar que se imprima, utilizamos treat, el current o el actual, el hilo actual y la propiedad nombre. Ejecutamos y vamos a observar en nuestra consola, aquí está el nombre conteo, como pueden observar es el nombre que le pusimos a nuestro hilo.